Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Es un gustazo tenerlos a todos reunidos en estas conferencias, cortesía de la carrera de Ingeniería Empresarial, pero todas las carreras están cordialmente invitadas. Pues el día de hoy tengo a un gran amigo. La verdad que con Helmut hemos estado pues viviendo muchas etapas interesantes de nuestras vidas. Yo siempre digo que yo soy doctor en finanzas porque la mitad del doctorado me lo dio él en el dorm. Fuimos compañeritos de universidad en Tulane y la verdad es que para mí siempre ha sido muy agradable. Es nuestro decano en la Escuela de Negocios y pues la verdad es que tiene un gran bagaje de experiencia, ¿verdad? Es emprendedores, inversionistas, académicos, consultor. Como les mencioné, es decano de la Escuela de Negocios, ¿verdad? Es profesor adjunto en Tulane. Tiene su doctorado en finanzas. La verdad, y es una persona sumamente práctica, por eso es que me gusta mucho platicar con él, ¿verdad? Muy lanzada al campo, trabaja mucho evaluación de empresas en el contexto real. Entonces, tiene ese balance, ¿verdad? Entre lo que es la práctica y lo que es la vida teórica financiera. Entonces, es un gustazo para nosotros que nos haya dado este espacio en su agenda. Y un gusto, Helmut. Gracias por estar con nosotros. Te los dejo. Sí, gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y un gran gusto estar con ustedes. Y precisamente lo que quisiera hacer es que esto sea bastante práctico. Voy a tratar primero de darles un contexto rápido de qué determina el valor de una empresa, para que si alguien no tiene una base financiera pueda entender un poco más el enfoque del artículo, que es el que les voy a presentar. Y el artículo lo que buscaba era medir cuál puede ser el impacto del COVID en el valor de las empresas en Guatemala. Ese es básicamente el enfoque del artículo. Y para hacer esta aproximación, lo que también hice es empecé a determinar de dónde venían las empresas en Guatemala. O sea, antes del COVID, cuánto podría valer una empresa en Guatemala versus una empresa en otros países. El enfoque ahorita les voy a dar, como les digo, una perspectiva financiera rápida para poder entender qué determina el valor de una empresa, pero el punto de partida es algo así como precio por metro cuadrado. Todos me imagino que habrán escuchado este concepto de precio por metro cuadrado y también todos sabrán que el precio por metro cuadrado varía en función de las zonas. Si ustedes toman un país como Guatemala, hay zonas que tienen un precio más alto por metro cuadrado que otras zonas. De igual manera, el precio por metro cuadrado puede subir y bajar a lo largo del tiempo en la misma zona. Entonces, esa lógica de precio por metro cuadrado también se utiliza en finanzas. O sea, la pregunta es, por $1 que vende una empresa en Guatemala, ¿cuánto vale esa empresa? Versus una empresa en Estados Unidos que vende el mismo dólar, ¿cuánto vale? Y digamos, aquí la analogía sería por qué hay áreas en Guatemala que tienen un precio por metro cuadrado el doble que otras áreas. Y la intuición es bastante simple. Uno diría, bueno, porque tiene mejores accesos, tiene mejor infraestructura, no sé, el sector es un mejor sector apreciado por las personas. Así como se da eso de que hay zonas que valen el doble o zonas que valen la mitad, precio por metro cuadrado, en un país, en el caso de Guatemala, en una ciudad, también en finanzas, lo que les voy a presentar es que uno calcula ese tipo esto se llama múltiplos en finanzas. O sea, cuánto vale un dólar vendido o un dólar ganado en Guatemala por una empresa guatemalteca versus Estados Unidos. Y tal vez voy a empezar con un primer número, que las empresas en Guatemala antes del COVID valían la mitad que una empresa en Estados Unidos, en términos de un dólar vendido y un dólar ganado. Y ahorita les voy a explicar con mucho detalle. Y después del COVID, esa relación se amplió todavía más. Hoy por hoy, mi estimado es que las empresas valen un tercio en Guatemala de lo que valdría una empresa muy similar con las mismas ventas, con las mismas ganancias en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces voy a empezar tal vez con una estructura financiera simple para poder después seguir a la presentación de los resultados del artículo. Entonces déjenme compartir mi pantalla aquí. Voy a cambiar de computadora. Entonces, como les decía, les voy a dar
una explicación para los que no han visto estos temas de qué determina el valor de una empresa. Y si no tienen base financiera, no se preocupen, van a ver que al final es sumamente intuitivo, que lo que complica probablemente esto es que el lenguaje financiero, si uno no está expuesto a este lenguaje y no lo conoce, puede resultar sofisticado, pero al final es sentido común. Entonces les voy a dar un ejemplo simple en cuestión de unos minutos para que después pasemos al tema ya del artículo y cómo se dimensionó esto en el término del artículo. Entonces, supónganse que ustedes tienen una empresa. Normalmente los financieros lo que hacen es pensar en términos de estados financieros y esto sería un balance de una empresa. No todos tienen base financiera, pero digamos el balance es un estado financiero de una empresa. Y básicamente lo que significa el balance de una empresa es qué activos tiene la empresa. Activos son cualquier tipo de bienes como por ejemplo maquinaria, oficinas, un edificio, vehículos, todo eso son los activos. Entonces los activos es lo que una empresa tiene. Y esta decisión de qué activos va a tener una empresa es una decisión importante porque la pregunta aquí no es qué activos se necesitan para operar una empresa, porque si ustedes tienen una fábrica, obviamente se necesitan máquinas. Si ustedes tienen un hotel, obviamente se necesitan habitaciones de hotel. Si tienen una empresa de taxis, obviamente se necesitan los vehículos para prestar el servicio de taxi. Entonces, el tema de qué activos se necesitan para prestar el servicio es como muy obvio. Pero la pregunta que no es obvia es en el balance de quién van a estar. Y esa es una pregunta bastante fuerte porque, por ejemplo, si ustedes dicen voy a prestar un servicio de taxi y soy una empresa tradicional de taxi, entonces obviamente parte de mis activos es tengo que comprar vehículos, tengo que tener los taxis. Pero si ustedes piensan en un modelo como el de Uber, lo que hizo fue desafiar eso, decir, bueno, obviamente se necesita el vehículo, pero ¿qué pasaría si eso lo invierte alguien más? Está en el balance de alguien más y yo no invierto en esos vehículos. O sea, se necesita el vehículo, pero no es parte de mis activos, por lo tanto no es parte de mi inversión. Lo mismo de Airbnb, que lastimosamente habrán escuchado las noticias, está con bastantes problemas, pero Airbnb desafió también eso. Dijo, bueno, necesito una habitación si quiero prestar un servicio de alquiler de una habitación o una casa, un apartamento, lo que sea, pero no necesariamente esos activos tienen que ser parte de mi inversión. Puede ser de que alguien más haya invertido en ese activo, alguien compró una casa y simplemente quiere alquilar una habitación o la casa completa. Y a diferencia de un hotel que sí tiene que invertir en esos activos, Airbnb dice que alguien más invierte y yo simplemente los alquilo. Entonces, el tema de los activos se puede dar para mucho, pero voy a suponer que ustedes tienen una empresa con 100, esto pueden ser $100, $100,000, 100,000 quetzales, esto es dinero, ¿sí? 100. La siguiente pregunta es cómo financiar esos activos. Si yo ya decidí que voy a tener 100 de activos, tengo que conseguir financiamiento por 100 para esos activos. O sea, necesito dinero para comprar esos activos. Y generalmente, en términos prácticos, hay dos fuentes. Aquí voy a suponer que ustedes deciden financiarlos con 40 de deuda y patrimonio, voy a poner en inglés, patrimonio, que sería el dinero que pone el socio, son 60. O sea, esto es lo que normalmente se llama estructura de capital y hay todo un análisis de cómo saber cuánta deuda utilizar, por qué 40 de deuda y no 80 de deuda o cero deuda, pero no voy a entrar en ese tema hoy. Ahora, esto sería la forma en que voy a financiar los activos. Ahora, este dinero tiene un costo. En el caso de la deuda es un poco más evidente, te voy a poner como KD, y lo que uno haría es preguntarle al banco, quiero $40,000, 40 millones, 40, lo que sea, ¿y cuánto me cuesta? Y esto el banco me diría, bueno, para una empresa como la suya, con las garantías, tal, le voy a cobrar 10%, esto es tasa de interés. Esto es tasa de interés. Voy a cambiar aquí el... O sea, esto es la tasa de interés, lo que me cuesta el dinero. ¿Sí? Y el socio, aunque no parece, pero el socio también requiere una compensación por ese dinero. Digamos, ningún inversionista me va a decir, le entrego 60,000 dólares, por ejemplo, y dentro de 10 años, con que me devuelva los 60,000 dólares, estoy contento. Eso no funciona así. Hay un costo de este dinero y el costo es un costo de oportunidad. Voy a suponer aquí que el socio quiere 20%. Y aquí sí voy a pausar un poco. La pregunta es cómo determina el socio, porque en el caso del banco no hay mucho que preguntarse. Uno va al banco y probablemente uno trata de negociar
que la tasa de interés sea más baja, 8%, 7%. Obviamente cualquier empresa querría pagar una tasa de interés lo más bajo posible. Pero tal vez no hay mucho que hacer. Uno cotiza 2, 3 bancos y uno determina, bueno, me van a cobrar 10% y ya traté de bajar esa tasa, pero no hay forma. Ahora, esta pregunta es un poco más complicada. ¿Cómo determina el socio cuánto exigir de retorno? Esto sería el retorno exigido por el socio. Y este concepto de retorno es muy importante, probablemente el concepto más importante en finanzas. O sea, el retorno siempre se calcula con ganancia dividido inversión. Eso es un retorno. Es cuánto gano por dólar invertido. La ganancia está en dinero, el retorno está en porcentaje. Entonces, el socio lo que dice es, quiero un 20% de retorno por este dinero que voy a invertir acá. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esto se llama costo de oportunidad. Probablemente uno de los conceptos más importantes en economía y en finanzas. Y es un concepto que no solo es economía y finanzas. O sea, este concepto de costo de oportunidad es el retorno que podría obtener en inversiones similares. ¿Sí? O sea, el inversionista dice, tengo $60,000, quiero invertirlo. Empieza a analizar cuánto le podrían pagar en diferentes alternativas de inversión por esos $60,000. Y yo voy a suponer que ustedes son los inversionistas de este ejemplo y que ustedes, antes de venir conmigo, yo les estoy proponiendo esta inversión, les estoy proponiendo que inviertan $60,000 y antes de venir a analizar la posible inversión que yo les estoy proponiendo, pasaron a otra alternativa de inversión, no sé qué será, es otra empresa, lo que sea, y les ofrecieron 20%. Precisamente porque les ofrecen 20%, ustedes quieren 20%. Y ustedes empezarían de una manera muy práctica diciéndome, si no me va a ofrecer 20% o al menos 20%, dígamelo de una vez porque entonces no me va a perder el tiempo, me voy a ir a la otra alternativa de inversión, que ahí sí me dan un 20%. O sea, esto sería inversiones similares. Y esta palabra similar probablemente es la palabra más compleja en finanzas, porque ¿qué significa similar? Y aquí normalmente lo que diríamos es similar riesgo. Esto es simplemente el mismo proceso que ustedes hacen cuando cotizan algo que quieren comprar. Si ustedes quieren comprar una computadora, entran en Amazon, escogen la computadora con ciertas especificaciones y antes de comprarla, normalmente lo que ustedes hacen es cotizan en otro lugar. Por ejemplo, entran en Best Buy y buscan la misma computadora. Tiene que ser la misma porque si cambia la marca, cambia el modelo, ya no están cotizando cosas que son iguales. Y si en Amazon está $100 más barato, la compran en Amazon. Si en Best Buy está $200 más barato, lo compran en Best Buy. Lo mismo hacen cuando compran un pasaje. O sea, ustedes cotizan un pasaje en una línea aérea o en una agencia de viajes, donde sea, ya que tienen la cotización, $800, normalmente lo que ustedes harían es entrar a cotizar en otras alternativas como un Expedia, ponen el mismo pasaje, o sea, tiene que ser el mismo día, el mismo vuelo, el mismo tipo de asiento, porque no es lo mismo primera clase que en economy. Y eso uno lo sabe hacer, uno sabe comprar, uno sabe si está comparando dos cosas que son iguales o si hay una diferencia. No es lo mismo un iPhone con tanto de memoria que el mismo iPhone con más memoria. O sea, todo eso uno lo sabe. Ese mismo concepto se usa en finanzas. O sea, el tema es no comparemos peras con manzanas. Tenemos que comparar inversiones similares. Y en este caso voy a suponer que ustedes hicieron un buen trabajo y efectivamente esa inversión que ustedes analizaron antes que esta, sí se parece. O sea, tiene el mismo riesgo. Después voy a regresar con esto. Esto va a ser uno de los temas o términos más importantes para entender el enfoque del artículo que les voy a comentar. Entonces voy a suponer que efectivamente ustedes están en lo correcto y están comparando dos inversiones que tienen el mismo riesgo. Ustedes me dicen que antes de entregarme los $60,000 y autorizarme a que pida un préstamo de $40,000, solo quieren dejar esto bien claro, que al banco hay que pagarle un flujo. Estos son términos financieros KDFD, te voy a explicar por qué se usan esas letras, que si el banco nos presta $40,000, todo esto está en miles, y nos va a cobrar 10% de interés, eso implica que tenemos que pagar 4,000, sería en este caso, $4,000 al año. Esto sería pago de intereses. Una cosa es la tasa de interés, 10%, y otra cosa es el pago en dinero de intereses, que serían 4,000 en este caso. Porque si debo 40,000 y me cobran 10% de interés, tengo que pagar al banco 4.
Y en el caso del socio, el socio me dice, yo también le quiero aclarar esto, que yo espero que usted me dé un flujo a mí equivalente a si le entrego $60,000 y quiero 20% de retorno al año, yo quiero que usted me entregue $12,000. Este es el flujo exigido por el socio. Y aquí vuelve a estar otra vez el concepto de costo de oportunidad. O sea, el socio me diría, si usted no me va a ofrecer al menos $12,000 por mis $60,000, dígamelo de una vez porque en la otra inversión me dijeron que me dan $12,000. Por eso es costo de oportunidad. Y por eso es que el socio exige 12. Porque si yo les ofrezco 11, ustedes dicen, perfecto, me paro y me voy porque me ofrecieron $12,000 por mi dinero. Esto es casi como que ustedes tuvieran ahorros y quisieran invertirlos en un banco o en otro banco. Y un banco les ofrece 4% y otro banco les ofrece 5%. Si ustedes perciben que los bancos tienen similar riesgo, ustedes obviamente van a dejar su dinero invertido donde les pagan el 5%. Sería un error simplemente invertirlo al 4%. Entonces, una vez que ustedes me aclaran esto, de que el dinero del banco tiene un costo, que vamos a tener que pagar intereses, que el dinero de ustedes también tiene un costo, que es un costo de oportunidad, que es lo que podrían obtener en una inversión similar, y que eso en flujo determina que ustedes esperan $12,000. Entonces, antes de darme el dinero, yo voy a ser el administrador de ustedes. Ustedes me dicen que esto se resume en un flujo exigido a los activos, un flujo exigido a los activos que tiene que ser suficiente para pagarle al banco $4,000 y para pagarles a ustedes $12,000. Ustedes quieren que yo me comprometa a generar cada año $16,000. Y estos $16,000 no son ventas, tampoco son utilidades, porque si yo les digo, sí, tenía $16,000 en utilidades, pero ya cuando pagué impuestos no me quedaron $16,000 y por eso no me alcanzó el dinero para los proveedores de capital, que es el banco de ustedes. Entonces me dicen, no, eso tiene que ser después de impuestos. Y si yo les digo después, bueno, sí, tenía ya después de pagar impuestos $16,000, justo lo que ustedes querían, el banco de ustedes, pero tuve que reponer una máquina que se arruinó, tuve que comprar un vehículo nuevo porque el otro se echó a perder, ya no sirve o está muy viejo, y por eso no tengo los $16,000. Ustedes me dirían, no, tiene que ser libre de todo. Esto es lo que en finanzas se le denominaría flujo de caja libre. Y es un flujo, no son utilidades, es flujo de caja libre. Las siglas normalmente en inglés las verían como free cash flow to the firm. O sea, ustedes me dicen, le tienen que sobrar después de todo, después de haber vendido, pagar costos, pagar gastos. En los gastos están los sueldos, la renta, todo lo que es un gasto, pagar impuestos, comprar activos que haya que reponer porque se arruinaron, activos nuevos para crecer. Después de todo, libre de todo eso, tienen que sobrar $16,000. Entonces, con eso, lo que ustedes me están diciendo es que si yo no soy capaz o creo que no voy a ser capaz de generar $16,000, mejor otra vez no les hago perder su tiempo porque en otra empresa sí se los van a dar. Pero normalmente uno en finanzas no ve esto en dinero, sino que siempre trata de verlo en retorno. Porque $16,000 no dice mucho. Para algunos podría decir, bueno, eso es mucho dinero. Para otros podrían decir, no es tanto dinero. Todo es relativo. Es relativo a la inversión. Entonces, si utilizo esta fórmula que les puse aquí del retorno, la pregunta es, ¿cuánto sería el retorno exigido a los activos? Entonces, el retorno, no en dinero, sino en retorno, sería la ganancia. Aquí estoy usando equivalente flujo y ganancia. Los 16 de una inversión de 100 significa un 16% de retorno. O sea, si yo salgo de esta reunión con ustedes y le digo a algún amigo que me comprometí a generar $16,000, me diría, bueno, no sé si eso es un compromiso muy fuerte o es un compromiso fácil de cumplir, porque depende de la inversión. Si la inversión son $32,000, esos $16,000 es un 50%, eso es difícil. Ahora, si la inversión es 10 veces más, sería solo un 10%. En este caso, es un 16% de retorno exigido. ¿Sí? Y voy a suponer que ustedes confían en mí después de todo esto.
ustedes me entregan su dinero, $60,000. Ustedes y yo esperamos que nos vaya bien. Yo realmente quiero que les puedo cumplir y quiero realmente cumplirlos, no los estoy estafando, o sea, esto es una empresa. Y entonces ustedes y yo, los dos esperamos que yo sea capaz de generar un año después $16,000, que eso implica un retorno exigido a los activos de 16%. Y con eso esperamos que seamos capaces de pagarle al banco, si no vamos a tener un problema serio los dos, sobre todo ustedes que serían los dueños de la empresa. Y también ustedes dicen, después de todo, yo espero tener $12,000, ¿sí? $12,000 libre, eso es lo que ustedes esperan. Incluso si ustedes no entienden de términos financieros, ustedes dicen, yo no entendí esto de flujo de activos, de retorno exigido de los activos, no entendí esto de reponer la maquinaria y los activos, tampoco entiendo muy bien cómo funciona la deuda. Vean que en el fondo el socio entiende de que por los mismos $60,000 le ofrecieron 12,000. Entonces ustedes podrían decir, yo soy muy práctico, no me explique nada de temas financieros, ¿me va a dar 12,000 o no me va a dar 12,000? Y eso es lo que determina la decisión de ustedes de invertir en esta empresa o invertir en otra. Si en otra les dan 13,000, se van a la otra. Si en otra les dan 20,000, se van a otra. ¿Sí? Esto es bastante práctico. Si encuentran el mismo celular $50 más barato en otro lugar, lo compran en ese lugar $50 más barato. Ahora, esto de aquí, el 16%, ya casi termino el concepto que quiero darles para poder ir a ver el artículo. Esto también se llama costo de capital promedio ponderado. Las siglas en inglés se llaman WACC. Y es simplemente, esto es como hacer un pastel. Necesito $100,000, tengo dos ingredientes, deuda y dinero del socio. Cada uno cuesta distinto, es hacer como un pastel de chocolate y tengo harina que es más barata que el chocolate. ¿Cuánta harina utilizo? ¿Cuánto chocolate uso? Entonces, básicamente un costo de capital promedio ponderado. El 40% de mis fondos es deuda y me cuesta 10%. El 60% restante de mis fondos es dinero del socio, que es más caro, me cuesta 20%. Entonces, no voy a entrar al detalle de esta fórmula, pero si ponderan, esto es simplemente cuánto me cuesta el dinero. Si yo les contesto y les digo, bueno, es que hay dos fuentes, uno cuesta 10 y otro cuesta 20, y entonces alguien me diría, cuesta 15. No, 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 porque está usando un poco más de dinero del socio que de deuda. Básicamente sería un promedio ponderado. Entonces, en este caso, no se preocupen tanto de la fórmula, es 40% de mi dinero, me cuesta 10%, y el resto de mi dinero, que es un 60%, 60 de mis 100, me cuesta 20%. Para mal mío, porque eso es lo que les ofrecieron en otra inversión. Y este es el mismo 16%, costo de capital promedio ponderado. O sea, si no somos capaces de cubrir el costo de capital, vamos a estar mal. Aunque ganemos dinero. Porque es como que el banco les diga, no, su dinero no se perdió, pero usted ganó la mitad de lo que hubiera ganado en otro banco. Usted dirá, bueno, es cierto, no perdí dinero, pero gané menos de lo que pudiera haber ganado en otro lugar. Entonces, supongamos que ustedes, ya aclarando todo esto, confían en mí, me dejan sus $60,000, esperando que un año después se cumpla esto. Por eso le puse esperado. Ahora, lo que se sabe en finanzas es que es casi imposible que la realidad sea como se espera. De hecho, ese es el concepto de riesgo, que la realidad va a ser distinta. ¿Y qué tan distinta es la realidad? Esa es la pregunta. Pero entonces, digamos, aquí sería lo obtenido. Normalmente no usamos la palabra real porque eso tiene una connotación de ajustado por inflación. Lo obtenido. O sea, un año después, ustedes se despiertan y dicen, hoy es un buen día, voy a ir a cobrar $12,000, que es lo que me ofrecieron. Por pura curiosidad, antes de venir a la reunión conmigo, pasan a esa otra inversión donde ustedes no invirtieron, por eso se llama el costo de oportunidad. O invierten en esa o invierten en esta. No pueden invertir, si solo tienen $60,000, no pueden invertir 60,000 en cada una. Pasan por curiosidad, simplemente viendo esa otra inversión que ustedes no invirtieron, que era la alternativa, el costo de oportunidad, y ahí están entregando cheques de $12,000. Ustedes dicen, bueno, no pasa nada, ahorita en un momento llego yo y me van a dar $12,000. Llegan a la reunión anual de accionistas, un año después de haber invertido los 60,000, yo lo recibo y les hago una presentación. No quiero demeritar ninguno de estos términos, pero les digo que los empleados están muy contentos, que los clientes están satisfechos, que la marca es muy reconocida en el mercado, que los productos se están vendiendo bien. O sea, les abro maravillas de todo lo que pasa en la empresa. Y después de todo eso, les digo, bueno, solo hay un tema pequeño, que el flujo obtenido
fueron $14,000. En ese momento piensen cómo les fue. Y si la respuesta que ustedes tienen es que les fue mal, están en lo correcto. Porque no perdieron dinero. La empresa no perdió dinero, pero generó menos de lo que se esperaba. Generó menos de lo que se podía haber generado en otro lugar. Es como que ustedes compren un iPhone, para poner cualquier marca o cualquier celular, pero lo compren caro. Y después vayan con el que se los vendió y que le diga, bueno, pero usted vende cosas caras. Y él le diga, bueno, pero ¿cómo le fue con el iPhone? ¿Le funciona bien? ¿Cómo funcionan los videos? ¿Está tal? Vean que eso es irrelevante. O sea, el tema es que hubieran podido comprar el mismo celular más barato. O sea, aquí no perdieron dinero, pero ganaron menos de lo que hubieran obtenido en otro lugar. ¿Qué pasa con estos 14? Obviamente al banco le tenemos que pagar 4. No hay de otra. No le podemos decir al banco que nos fue mal, entonces que nos cobre menos. El banco va a decir, lo siento mucho, pero me paga 4. ¿Cuánto le queda al socio? Son los 14 que generó la empresa, menos los 4 que se le pagaron al banco, y este es el flujo obtenido por el socio. Flujo obtenido por el socio. Ustedes recibieron un flujo positivo, o sea, no perdieron dinero, pero recibieron menos de lo que esperaba. ¿Cuánto menos? 2 menos. Ustedes podrían calcular que les dieron 10 cuando les prometieron 12 y cuando habrían ganado 12 en otra inversión, igual, pero recibieron 2 menos. Ese es un concepto importante en finanzas que se llama EVA, que es el valor económico agregado. No pierden dinero financieramente, tienen utilidades positivas, tienen flujo positivo, pero recibieron menos, 2,000 menos. Y en este caso, también podríamos poner otro término financiero, solo por si algunos de los que ya han avanzado más en temas financieros tienen la curiosidad, es el concepto de alfa. Los financieros tendemos a pensar en porcentajes, en retornos y en diferencias de retornos. Entonces aquí diríamos, bueno, ¿cuánto fue el retorno obtenido de activos? Ustedes dirían, si gané 14 de una inversión de 100, mi retorno fue 14%. Son dos formas de ver el mundo. Algunos lo ven en dinero, otros lo ven en porcentaje. Entonces, en este caso, tendríamos 14%, que podría calcular la diferencia no en dinero, o sea, este EVA acá, esto es en dinero. Lo voy a poner así para que quede claro. O sea, esto es en dinero, 2,000 menos o 2 menos. Este alfa sería en porcentaje. Me dieron 14% de retorno cuando me ofrecieron 16%. Alfa es un concepto que se utiliza más que todo en inversiones, pero este concepto de forma general es correcto. O sea, alfa es cuánto retorno tuve versus cuánto retorno pude haber obtenido en una inversión similar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Esta es una mala empresa. Es una mala empresa porque me generó un flujo menor al que pude haber obtenido con el mismo dinero, con el mismo riesgo. Es otra vez, es un pasaje malo que sería un mal pasaje, uno que está caro. Un pasaje que ustedes pagaron más caro de lo que hubiera sido exactamente el mismo pasaje en el mismo avión, con las mismas escalas, el mismo día, el mismo tipo de asiento, lo hubieran obtenido más barato en otro lugar. Estamos claros que esta es una mala inversión desde el punto de vista financiero. Ahora aquí viene ya el cierre de esto. ¿Cómo impacta que una inversión genere menos flujo de lo esperado o que tenga un retorno más bajo de lo esperado en el valor de la inversión? ¿Qué determina el valor de una inversión? Lo determina el mercado. Y básicamente aquí lo voy a hacer un poco más práctico y tangible desde el punto de vista de un comprador. Supónganse que alguien quiere comprar esta empresa y que ustedes están dispuestos a venderla. Porque ustedes dicen, es una mala empresa, no quiero seguir teniendo una mala empresa. No quiero tener una empresa que me genere un flujo por abajo de lo que podría tener en otro lugar o un retorno por abajo de lo que podría tener en otro lugar. Y entonces ustedes salen a buscar un comprador. Y supongamos que un comprador es alguien que para suerte de él invirtió en esa otra alternativa que ustedes estuvieron a punto de haber invertido, de haber sabido, mejor invierten ahí. Y él sí tuvo suerte, él escogió bien. Escogió esa alternativa donde sí entregaron flujos de 12 millones, donde el retorno del socio fue 20, porque si calculamos aquí el retorno del socio, si les dan 10 de una inversión de 60, el retorno del socio fue 16.6.
Esto sería el retorno obtenido del socio. Entonces voy a suponer que esta persona, que es un comprador, no sabe nada de finanzas, pero se siente con suerte como buen inversionista y quiere seguir invirtiendo en otras empresas, ojalá buenas empresas. Y le dice al gerente financiero de esa otra empresa que va a salir a comprar empresas, que va a salir a invertir en otros lugares. Y como el gerente financiero no tiene tiempo de explicarle cómo se evalúa una empresa, le dice, te voy a dar un solo número, retorno exigido, 16%. Él le dice, te lo pongo muy simple, yo te estoy dando un 16% de retorno sobre activos. Por lo tanto, si alguien te ofrece menos de 16%, no tiene sentido, porque yo te estoy dando 16%. Si alguien te ofrece 16%, eso es como irrelevante, porque sería como que yo esté toda la noche con insomnio diciendo es que no sé si dejar mi dinero en el banco X que me paga 7% o en el banco Y que me paga 7% y no estoy claro en dónde dejar mi dinero, si poner la mitad y la mitad. Yo me diría, bueno, si los bancos son iguales, da lo mismo, 7% y 7% es lo mismo. Entonces dice el gerente financiero, ¿qué sería interesante? Interesante sería un retorno arriba de 16. Y dice el gerente financiero también, yo soy poco confiado de que vayas a encontrar un retorno de 16, pero si lo encuentras, eso es una buena inversión. Es más, si lo encuentras, me avisas porque a mí me interesaría poder invertir a un 16%. Entonces le da ese solo número. Es casi como que ustedes tuvieran, no sé, un abuelita de ustedes que les dice que va a ir a comprar un pasaje a una agencia de viajes. Ustedes saben que existe Expedia, ella no. Y ustedes dicen, bueno, no tengo tiempo para explicarle qué es Expedia, cómo descarga el app. Ustedes siempre le dicen, ¿a dónde vas a ir, abuelita? Bueno, voy a viajar, no sé, a Boston. Ustedes entran en su celular, ven el pasaje en Expedia y salen $700. Entonces, para no explicarles todo este proceso que es Expedia, cómo se compra tal, dicen, te voy a dar un dato, $700. Si te venden el pasaje a menos de 700, cómpralo. Si te lo dan a 700, da lo mismo. Si quieres, cómpralo, está bien. Pero si te lo dan más alto que 700, no lo compres. Regresa conmigo y yo te voy a explicar cómo lo vamos a comprar más barato. Ese es ese concepto. Vean que no necesitan tener un conocimiento profundo financiero. Es simplemente este sentido común de que no voy a comprar algo que esté caro, no voy a comprar algo que me sale más barato en otro lugar, no voy a entregar mi dinero para que me den menos flujo, menos retorno que lo que me daría en otro lugar. Entonces, por eso es el famoso 16%. ¿Quién determina esto? El inversionista, porque tiene la alternativa que le paguen 16%. Entonces viene con ustedes, como cualquier compra, él entra y dice, ¿qué están vendiendo en esta tienda? Ustedes dicen, estamos vendiendo un flujo de $14 millones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están vendiendo? Un flujo. Puede parecer extraño, porque ustedes están más acostumbrados a comprar electrónicos, pasajes, ropa, pero hay un mercado financiero donde se compran y venden flujos. Y eso es lo que se compra, como cualquier otro mercado. Hay mercados donde se compra comida, donde se compran frutas, verduras. En el mercado financiero, en los mercados de capital, se compran y venden flujos. Un poco más abstracto, pero al final es un producto como cualquier otro. Y la decisión es como cualquier otra. Ustedes no van a comprar un flujo caro. Si el mismo flujo lo pueden conseguir más barato en otro lugar, sería un error comprar un flujo que está caro. O sea, es el mismo concepto, sentido común, cuando uno compra cualquier cosa. Probablemente es un bien un poco más abstracto porque uno dice, bueno, ¿qué es un flujo? O sea, un flujo son un cheque de $10,000 todos los años. Eso sería un flujo, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen aquí un flujo de 4. O sea, entra el comprador a la tienda de ustedes, les dice a ustedes que venden flujos. ¿Qué flujos tienen? Ustedes dicen, bueno, realmente solo tenemos uno, es un flujo de $4,000, perdón, de 14. Es un flujo de $14,000 todos los años. Entonces viene él y dice, bueno, me gusta el flujo. O sea, con ese flujo de $14,000 podría a final de cada año irme de vacaciones, una muy buena vacación. ¿Cuánto quiere por el flujo? Entonces aquí viene el precio. ¿Sí? Y supongamos que ustedes dicen, bueno, con este comprador vamos a salir del problema, porque lo vamos a vender a lo que nos costó, 100. Este sería el precio de los activos. Y de una vez le vamos a sumar lo que no recibimos, que son estos $2,000 que no recibimos. Entonces vamos a venderlo en 102. Vean que tiene sentido. Ustedes dicen, con 102 salimos, como se dice en buen chapín, salimos tablas. O sea, 102 recuperamos la inversión, incluso los dos que no recibimos.
Ahora, si él se deja y se lo podemos vender en 105, perfecto. Pero supongamos que ustedes dicen 102, nos vamos contentos. Entonces, él recuerda la fórmula que le dio el gerente financiero que le dice retorno es igual a ganancia de inversión. Y la voy a poner en otros términos, pero es básicamente lo mismo. La ganancia en este ejemplo que estoy dando es el flujo que ustedes reciben y la inversión es el precio que pagan por ese flujo. Y esto tiene que ser 16%. Porque si es menos de 16, sería un error de ustedes sacar dinero de donde le están pagando 16 para invertirlo en un retorno más bajo. Si es más de 16, es excelente inversión. Incluso ahí probablemente deberían sacar todo el dinero que les genera 16 para invertirlo acá. Entonces ustedes con esta fórmula dicen, bueno, el comprador haría esto. Dice, bueno, déjeme un momento, voy a hacer un cálculo de la fórmula que les dio el gerente financiero al comprador y calcula el retorno ofrecido, lo voy a poner aquí. Si es que se hace esta transacción, él dice, bueno, me están ofreciendo $14,000 y para eso tengo que invertir 102. El retorno ofrecido sería 13.73%. Aquí les voy a ir haciendo preguntas, ustedes van contestando en su mente y después validen si sí o no. Si ustedes fueran este comprador, ¿comprarían o no a 102? Si la respuesta de ustedes fue sí, probablemente no han entendido el concepto de costo de oportunidad. Y No, probablemente sería, exactamente, ¿qué? ¿Comprarían o no? no, yo no, en mi criterio no, ¿verdad? No sé los demás qué opinan. Ya, ¿y usted por qué no compraría? Ay, no. Porque es muy poco el retorno. Exacto, sería muy poco a la hora de comprar algo, ¿verdad? Nosotros como, depende, ¿verdad? Qué carrera llevemos. Por ejemplo, yo llevo administración, ¿verdad? Buscaría más precios, me llenaría un poquito, buscaría no me quedaría solo con el precio que me den, sino yo iría buscando más opciones. Así como dicen, hay que ir por una visión, no nos vamos a quedar solo con lo que nos ofrecen, va, está bien, lo vamos a pagar y vamos a dar lo que ellos nos piden tampoco, porque no ganamos, no ganamos nada, más bien perdemos. Esa es Exactamente. mi- No, muchísimas gracias. Y usted lo pone de una mejor forma de lo que yo lo explico, porque yo soy ingeniero, soy un poco más pragmático. Entonces, pero al final uno diría es muy poco, ¿verdad? Es muy poco. Y si alguien dice yo sí compraría 102, al final de la clase podemos hacer negocios y yo tal vez tengo algo que les puedo vender, porque esto es caro, o sea, esto es caro. Son dos formas de decir lo mismo. O el 102, si lo ven como el precio, dirían no compro porque está caro. O si lo ven, dos caras de la misma moneda, como el retorno, no compro porque es muy poco. ¿Para qué me voy a conformar con 13.7% de retorno cuando me ofrecen 16 en otra inversión idéntica, mismo riesgo? Entonces, el comprador les diría, ¿saben qué? No, no. Ustedes dicen, bueno, ¿saben qué? Olvidémonos de esos $2,000 que no recibimos y vendámoslo al costo, a 100. Bajan el precio. Le bajan el precio pensando que ahora sí lo van a convencer. Pero aún con ese precio, que es el costo, a ustedes les costó 100 y le pueden demostrar, le están diciendo, no estoy ganando nada, te la vendo al costo. Él diría, no, está muy caro o es muy poco retorno. Básicamente lo mismo. Y ustedes se empiezan a dar cuenta que el problema de ustedes es más grande de lo que pensaban, que no es un problema solo de $2,000, sino que esa inversión que a ustedes les costó 100 vale menos en el mercado, pierde valor en el mercado. Cuando ustedes ya piensan que están sacrificando mucho y le ofrecen 95, él sigue diciendo que no. Entonces ustedes le dicen, bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué no me está comprando esto si le estoy perdiendo 5? Él les dice, le voy a explicar rápidamente el tema. Yo no entiendo mucho de finanzas, pero sí entiendo que el retorno se calcula así. También entiendo que a mí me ofrecen 16%. Por lo tanto, si usted no me ofrece un 16%, yo no lo voy a comprar. Y estoy usando esta fórmula para calcular el retorno. Si despejo aquí el precio, es el flujo dividido el retorno. Y el retorno tiene que ser 16%, este retorno. Si no fuese 16% o menos, no tiene sentido para el inversionista. Entonces, él les dice, yo quiero un precio que genere un retorno de 16. Y usted le podría decir, pero eso no existe. Él dice, venga conmigo, lo voy a dar a una inversión donde yo soy socio. Y es más, si usted quiere, traiga su dinero, también le van a dar 16%. O sea, sí existe. Entonces, si ustedes evalúan, este es el tema
ya para pasar a la segunda etapa. La evaluación sería esto. Esta es la fórmula con que se evalúa una empresa. Y esto, no voy a entrar al detalle, algunos de ustedes sí han llevado temas financieros, este es el valor presente de un flujo perpetuo. Es un tema técnico, pero es básicamente la fórmula del retorno. Del retorno sale el precio. Y el retorno es el costo de oportunidad, el retorno que podría obtener en inversiones similares. Entonces la evaluación, voy a usar esta fórmula, sería el flujo, 14, dividido el retorno, que es costo de oportunidad, 16, y valdría 87.5. Si ustedes le ponen aquí 87.5, ahí ya cuadra. Ahí sería indiferente. Me da lo mismo invertir en esta empresa o en la otra que tengo, pero ¿cuál es el tema acá? Que para mal de ustedes, esta inversión que les costó 100, el mercado la valora como 87.5. Ustedes siguen debiendo 40 al banco, pero dado que ahora esta evaluación o los activos valen 87.5 y ustedes siguen debiendo 40 al banco, ¿cuánto valen sus acciones como socios? Sería 87.5 menos 40 en el banco. Sí, 47.5. O sea, las acciones de ustedes que valían 60, porque fue lo que ustedes invirtieron, valen hoy 47.5, 12.5 millones más abajo. Están hablando de una caída más de 20%, como 21% en el valor de sus acciones. Y el mercado, ustedes por más de que le digan, pero es que esto me costó 60, es irrelevante. O sea, el mercado lo que dice es con cuánto dinero tengo el mismo flujo. Piensen ahora como un comprador. Un comprador entra a esta empresa, que es mala, él no lo sabe. Pregunta, ¿qué venden ustedes? Otra vez, ustedes dicen, bueno, aquí vendemos flujos de $14,000. ¿Le gusta el flujo? Y él les diría, sí, sí me gusta. Piensen como ustedes compran. Se entran en una tienda, ven el flujo a 14 y dicen, qué bonito el flujo. Y después dicen, de momento, ahorita regreso, ¿verdad? Me gustó, pero ahorita regreso. ¿Qué hace uno? Se mete a la tienda de al lado y les pregunta, ¿ustedes tienen estos flujos de 14? Lo vi en la tienda de ahí al lado, me gustó. ¿Qué sería la tienda de al lado? Esa otra inversión. Y esa otra inversión les diría, usted está de suerte, porque si usted me da 87.5, dado que yo genero 16% de retorno, le entrego un flujo de 14 y les imprime una cotización de 87.5 por un flujo de 14. Ustedes salen y regresan a la primera tienda, que es la tienda nuestra. Y dicen, ahora sí, ya regresé, fui a tomar un café para pensar cuánto quiere por el flujo de 14. Cuando ustedes le dicen 102, eso no tiene sentido. Si a ustedes le acaban en la tienda de al lado ofrecer el mismo flujo 87.50. Cuando ustedes le dicen 100, se lo vendo al costo. Entonces dicen, bueno, qué mal administrador es usted de su tienda, que 100 sea su costo, pero no me interesa. Y si yo les digo, miren, voy a ser buena gente, le voy a perder 5, se lo vendo en 95. Se dan cuenta que el costo no determina el precio. Aquí lo que determina el precio de mi empresa es el costo de oportunidad. Todo está en este número. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el costo de oportunidad baja? Si este número en lugar de 20 es 12. ¿Sí? Baja el costo de oportunidad, baja el WACC, y déjenme poner aquí el retorno exigido como el WACC. Acá. ¿Sí? Y voy a poner aquí esta evaluación. Valdría 125, la voy a dejar atada. Ahí está aquí. Entonces voy a regresar acá. Voy a poner el escenario inicial, 20. Aunque con 20 mi empresa es una mala empresa porque destruyó valor. Nadie quiere invertir 100 para sacar menos de 100. De hecho, invertir 100 para sacar 100 años después no es una buena inversión. Uno quiere invertir en algo que se aprecie, que uno pueda vender más caro. Y en este caso no es eso, porque invierto 100 y vale 87.5. Pero vean qué pasa si esto baja a 12. Ahora mi empresa valdría 125. Y uno dice, bueno, pero esto suena como extraño. ¿Por qué 125? Porque baja el costo de capital, baja el retorno exigido. Una forma rápida de verlo es, necesitan invertir más dinero para tener el mismo flujo de 14. Regreso al 20. Ahora, ¿podría estar esto peor? Sí. Que lo único que falta es que se le ocurra a este que está ofreciendo el 20%, ahora ofrecer el 30%. Porque si ofrece el 30%, ahora vale menos todavía, 63. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? El retorno exigido al socio. ¿Sí? Y este retorno en finanzas está en función del riesgo. Por eso aquí les puse similar riesgo. Y algo que se sabe desde hace siglos en diferentes culturas es que a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, si alguien dice, esto se volvió más riesgoso, o sea, si sube el riesgo, acá, poner otro color. Si sube el riesgo, tiene que subir este número. O sea, este número está en función del riesgo. Si esto es más riesgoso, el socio va a pedir más retorno. Como les digo, esto se sabe desde hace siglos en diferentes culturas. Lo que no se había podido hacer era ponerle un número y de ese número de riesgo tener un retorno exigido. Eso es básicamente lo que se llama teoría financiera moderna. Por primera vez en la historia de la humanidad se le puso poner un número al riesgo y a partir de ese número determinar el retorno exigido. Pero al final vean que es puro sentido común. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ustedes perciben el riesgo de alguna manera. Cada inversionista lo percibe a su forma. Y si ustedes empiezan a percibir que el riesgo sube, ustedes dicen, ¿saben qué? Ya no quiero 20, quiero 22. O quiero 24. O quiero 28. Entonces, ¿cuál es el enfoque del artículo? Ahorita voy a pasar ya al artículo. Es que aparentemente los inversionistas perciben que una empresa que opera en Estados Unidos tiene menos riesgo que una empresa que opera en Guatemala. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, es simplemente intuitivo. Hay muchas métricas económicas, financieras para explicar esto, pero los inversionistas dicen, si usted me pone una empresa que sea un restaurante y si usted me dice que ese restaurante opera en Estados Unidos, en mi mente eso tiene cierto nivel de riesgo y cierto nivel de retorno exigido. Ahora, si usted me dice, no, momento, perdón, me expliqué mal, el restaurante no está en Estados Unidos, está en Guatemala. La mayoría de los inversionistas van a decir, ahí hay más riesgo. ¿Por qué hay más riesgo? ¿Quién sabe? Cada quien lo percibe en su mente, pero alguno va a decir, bueno, pero es que en este país hay incertidumbre política. En este país no hay reglas claras de juego. No sé si cuando gane este dinero, el flujo, sea mucho o sea poco, me lo voy a poder llevar a mi casa. No sé si me van a subir los impuestos. No sé si cualquier cosa. O sea, esa es la pura percepción y que es una percepción porque ha pasado. En estos tipos de países ha pasado ese tipo de cosas. Entonces, el inversionista pide más retorno porque percibe que es más riesgoso en Guatemala que en Estados Unidos. Entonces, el mismo flujo de 14 generado en Estados Unidos puede valer 87.50 y si en Guatemala el retorno exigido es el doble, ese mismo flujo en Guatemala, el mismo flujo de 14, valdría 50. Ese es el enfoque del artículo. O sea, el enfoque del artículo es utilizando un enfoque financiero tradicional. Lo que medí es antes del COVID, o sea, en enero, si usted le preguntaba a un inversionista, bueno, pregunta número 1, ¿es más riesgoso operar una empresa de construcción en Guatemala o en Estados Unidos? Casi cualquier inversionista va a decir Guatemala. Perfecto. ¿Cuánto quiere de retorno exigido en Guatemala versus Estados Unidos? Quiero más en Guatemala porque si no, no voy a meter mi dinero ahí. Eso era antes del COVID. Ahora, después del COVID, ¿qué pasó? Le vuelven a preguntar al inversionista, ¿sigue pensando que Guatemala es más riesgoso? Sí. ¿Más riesgoso Estados Unidos? Sí. Pero lo que sucedió es que ahora lo perciben más riesgoso que lo que era antes relativo a Estados Unidos. Entonces, les voy a explicar el artículo. Este era como el preámbulo. Lo que hice, por lo tanto, es tratar de entender cuál fue el punto de partida antes del COVID. O sea, mi pregunta en el fondo es, ¿cómo el COVID impactó el valor de las empresas en Guatemala? Pero antes de contestar eso, dije, bueno, sería interesante ver cuál fue el punto de partida de una empresa en Guatemala antes del COVID, para después dimensionar el impacto del COVID. Y si ven el título del artículo, yo digo que esto es un doble castigo para las empresas guatemaltecas. Ahorita voy a explicar por qué les digo que es un doble castigo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Es que las empresas guatemaltecas antes del COVID, o sea, supónganse un mundo donde el COVID no hubiera pasado, las empresas guatemaltecas ya estaban en desventaja, porque un dólar vendido en Guatemala y ganado valía la mitad que ese mismo dólar en Estados Unidos. Aplicando, como les digo, ahorita voy a explicarles un poco más, pero esto es metodología financiera tradicional. O sea, y la metodología financiera básicamente trata de contestar la pregunta, ¿cuánto debería exigir un socio que invierte en un restaurante en Guatemala versus un restaurante en Estados Unidos? ¿Cuánto debería exigir un socio que invierte en un
supermercado en Guatemala versus un supermercado en Estados Unidos. Entonces, con eso lo que veíamos es que en Guatemala, por eso les digo que es un doble castigo, vender en Guatemala es más difícil que vender en Estados Unidos. Y yo creo que esto no tengo que entrar a mucho detalle, para ustedes es intuitivo. O sea, montar una empresa en Guatemala, tener los contratos con los proveedores, tener contratos de arrendamiento, contratos laborales, todo el tipo, aquí es más difícil vender. Y es más difícil ganar dinero. Y si ustedes ven un empresario en Guatemala que dice, aquí me costó vender este dólar, fue más difícil. Y me costó ganar este dólar, fue más difícil que en Estados Unidos. Y que después se da cuenta que con todo el esfuerzo de vender un dólar y ganar un dólar, su dólar vale menos. Es casi como que ustedes se dedicaran, no sé, a construir casas, y yo también, y a ustedes les cuesta más construir la casa, la misma que a mí, y tienen más esfuerzo, tienen más recursos, lo que sea, y son casas idénticas, un dólar es un dólar, idénticas entre comillas, porque al final tiene más riesgo la de Guatemala. Pero cuando terminan la casa, se dan cuenta que la de ustedes vale la mitad que la mía. Entonces, ¿por qué es un doble castigo? Porque precisamente esas condiciones que hacen más difícil vender un dólar en Guatemala y ganar un dólar en Guatemala, ¿qué condiciones? Es certeza de cumplimiento de los contratos, estabilidad en las reglas de juego, diferentes cosas, seguridad, todo lo que ustedes saben. Precisamente eso que dificulta que el dólar que se genera aquí sea más difícil que el de Estados Unidos, al mismo tiempo, ya que tienen el dólar, hace que valga la mitad. Por eso es un doble castigo. O sea, es más difícil generar un dólar. Ya cuando lo tienen, vale la mitad. Entonces, ¿por qué vale la mitad? Por el riesgo. Entonces, esto fue el punto de partida. Esto no tiene nada que ver con el COVID. Esto era antes del COVID. O sea, en Guatemala estaba en una posición vulnerable. Yo aquí hago una analogía siempre, que es con todo esto del COVID, es el tema del año, y no sé si va a ser de la década, pero con todo esto del COVID, desde el punto de vista de salud, ustedes han escuchado todo esto, se decía que habían personas más vulnerables que otras, que si ustedes habían tenido un problema respiratorio, tensión alta, diferentes cosas, eso los hacía más vulnerables al coronavirus versus una persona joven, saludable, que hace ejercicio tal. Lo mismo pasa aquí. Guatemala estaba en una posición vulnerable. Pues cuando le pega el COVID no es lo mismo que le pega a un joven que hace ejercicio, que está muy bien alimentado, que está sano, que le pega a una persona mayor que tiene tensión, hipertensión, que tiene diabetes, que tiene tales distintos. Guatemala es esa persona vulnerable. O sea, Guatemala, el coronavirus le pegó a todos los países, pero les pegó más a países como Guatemala. Ahora, ¿qué característica tiene Guatemala? Países que tienen menos libertad económica, que tienen un riesgo país más alto, que son percibidos como más riesgosos. O sea, eso no se mantuvo estable. O sea, Guatemala ya estaba mal, porque vendía sus dólares generados a la mitad. Pero una vez que le pega más duro. Y ahorita vamos a ver países como Argentina. Déjenme ver aquí. Voy a empezar a ver algunas preguntas que me están poniendo en el chat. Cualquier cosa me pueden poner ahí en el chat. Sí, precisamente, ahorita estoy leyendo aquí la pregunta de Paola. O sea, aquí, ¿cuál es el tema detrás de todo esto? Que tenemos que entender que hay contextos, cuando ustedes van a invertir, hacer una inversión es una decisión fuerte, pero ustedes esperarían que esa inversión aumente de valor. Esperarían poderla vender más caro que lo que compraron, porque si alguien dice yo voy a invertir todos mis ahorros y son 50 y voy a sacar 40, ahí tienen un problema. O sea, ustedes lo que quieren es sacar al menos 50 y ojalá más de 50, porque si solo sacan al menos solo 50, ni siquiera tienen una compensación por poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, entender, así como en el coronavirus, algunas personas decían, yo soy más vulnerable o no, dependiendo de mi edad, hago ejercicio, cuál es no sé, mi presión arterial, he tenido algún tipo de enfermedades de tal cosa. Entonces, ya que me decían, usted es vulnerable, la pregunta es, bueno, me tengo que cuidar más. Pero también uno de los objetivos, que es la pregunta de Paola, de esto es, toco madera ahí, pero si nosotros viviésemos otro coronavirus, no sé si ya vieron que hay otro flu en China que salió la semana pasada, que dicen que es más fuerte, ojalá que no, por eso les digo toco madera. Pero uno diría, bueno, si esto vuelve a pasar, no me va a volver a atacar igual. O sea, voy a empezar a hacer ejercicio, me voy a preparar para que no me pegue tan fuerte como me podría pegar ahorita. Ese es el mismo concepto. O sea, Guatemala podría moverse a contextos donde los dólares ganados
y vendidos valgan más. Y que si vuelve a pegar una crisis como esta, no caiga tanto en valor como cayó en Guatemala. Entonces, ¿cuál fue el tema? Veníamos ya de una posición vulnerable, donde lo que vendíamos y ganábamos en Guatemala era valorado más o menos la mitad de ese mismo dólar vendido y ganado en Estados Unidos. Y el efecto del COVID es que esto simplemente se amplificó. O sea, si antes valíamos la mitad, les decía que ahora valemos un tercio. Entonces, ¿cuáles son los principales conclusiones del artículo? Primero que mi expectativa, aquí utilizando una expectativa de caída de ventas promedio en Estados Unidos, porque también en Guatemala uno de los retos es que no tenemos mucha estadística, es yo creo que el primer impacto va a venir en el flujo. Ustedes imagínense esta empresa que les di el ejemplo al inicio, que ustedes esperaban 16 de flujo. Después se dieron cuenta que era 14, malas noticias. Y si después les dicen, ¿sabe qué? Otra noticia peor. Además de que fue un 14, ahora estamos en año de coronavirus, entonces ese 14 ya ni siquiera vamos a tener un 14. O sea, ¿cuál es el tema aquí? Que mi expectativa es una caída de más o menos 60% en el flujo este año para las empresas generadas en Guatemala, en promedio. Ahora, ¿cómo esto impacta? Porque si ustedes bajan el flujo, baja el valor. Regreso aquí. Bueno, este flujo ya no es 14, sino que es, voy a regresar al primer escenario. Este es el escenario original. Entonces dicen, bueno, es que es un mal año, este flujo va a ser 13. Entonces ustedes dicen, bueno, malas noticias, porque ahora ya solo vale 81. Ahora yo estoy hablando que el flujo cae más de la mitad. O sea, este 14 que era un mal escenario. O sea, vean que este sería como el ejemplo. Alguien le dice, yo le voy a explicar que usted está en una posición mala, porque usted ya vale menos que 100. Y ya que uno entiende esto, dice, ah, bueno, ya entendí que mi inversión es mala. Pero después uno le dice, bueno, pero aparte, el coronavirus va a hacer que este flujo caiga a 7. Ese es lo que estoy diciendo acá. O sea, que ya estábamos en una posición desventajosa como empresas guatemaltecas y que el coronavirus va a impactar probablemente a la mitad del flujo o más de la mitad. Ay, no. ¿Verdad? Y entonces, en este caso, hay una evaluación menor en las empresas. Yo trato de extrapolar, aquí hay muy pocos datos en Guatemala, pero ¿cuánto podría ser el valor de todas las empresas en Guatemala? Y ahí ustedes, con mucho gusto, les puedo compartir el artículo. Te voy a mostrar un enlace que está en la Escuela de Negocios de la UFM, el enlace en la página de la Escuela de Negocios. Y yo trato de entender con todas las limitaciones del caso, cuánto podría ser el valor de las empresas en Guatemala y cuánto va a impactar en el valor de las empresas en Guatemala el coronavirus. Entonces, mi estimación es que van a perder en valor más o menos 5,000 millones de quetzales. Una economía que está alrededor de 78,000 millones de quetzales. También traté de estimar cuánto cuesta y cuánto impacta una semana, porque ustedes recordarán, bueno, cada domingo son las sorpresas con las que nos enfrentamos de qué va a pasar, pero en algún momento se decía, bueno, tal vez nos cierran una semana completa o 2 semanas completas. ¿Cuánto impactaría en flujo y en valor una semana sin actividad económica en Guatemala? Entonces yo lo que estimé es que es más o menos 215 millones de quetzales en flujo que se perderían y otros 300 millones en pérdida adicional de valor de la empresa. Profe, ¿Sí? De manera que hay otras preguntas. Sí, eh, dígame. entonces, mire, pues, ahorita por el tema del COVID-19 que estamos viviendo, ¿verdad? Solo supongamos que todos nosotros tenemos una empresa ahorita. Y supongamos que tenemos invertido varias cantidades que usted nos ha dado. Imagínese, ahorita ha bajado Sí. mucho todo eso, nos vendríamos abajo y quedaríamos perdiendo todo con lo que reiniciamos, ¿o no? Sí, O sea, exactamente. Digamos, hay una pérdida que va muy en línea con la pregunta que plantea también Luis en el chat. O sea, ¿a qué me refiero con una pérdida? Digamos, aquí vean que la pérdida, que es una muy buena pregunta. O sea, cuando ustedes ven todo este esquema, voy a regresar aquí al 14. De hecho, voy a poner 16. O sea, ¿qué hubiera pasado si se genera 16? Si se genera 16, todo está igual. O sea, mi empresa que valía 100 vale 100. No he destruido valor. Ahí, esto es lo que me refiero. Pérdida de valor sería la diferencia entre estos dos números. Aquí ni he generado ni he destruido valor. Entonces, ¿de dónde puede venir la pérdida de valor? Algo que puede hacer que se pierda valor es que el flujo sea menor. Ya lo habíamos visto. ¿Sí?
ahí se perdió valor. Porque lo que era una inversión de 100, si la quiero vender ahorita en el mercado vale 87.50. Ahí hay una pérdida de valor generada por el flujo. Pero puede haber otra fuente de pérdida de valor. Voy a regresar aquí al 16. Vean que estamos sin valor perdido ni valor generado. ¿Sí? ¿Qué sería valor generado? Por ejemplo, un flujo de 18 genera valor, porque mi inversión vale 12.5% más. De 100 aumentó a 112. Pero regreso al 16. Ahí estamos sin valor generado ni perdido. Ya vimos que una posible pérdida de valor es un flujo menor. Pero también puede ser que el flujo se quede igual y que suba el riesgo. Si sube el riesgo y por lo tanto el retorno exigido, se pierde valor. ¿Qué sería lo peor? Que suba el riesgo y baje el flujo. Eso es lo que pasó en Guatemala. Guatemala, por eso les digo que es un doble castigo, en este caso sería un triple castigo. Sube el riesgo, por lo tanto sube el retorno exigido, cae el flujo y les pega por los dos lados, por el flujo y por el riesgo. Si el flujo se viene a la mitad, no son buenas noticias. Pero si el flujo se viene a la mitad y además sube el riesgo país, que es lo que pasó con el riesgo país Guatemala, la pura percepción de riesgo castiga doble. Entonces, esa es la pregunta de Luis. No sé si contesté, Luis, pero cualquier cosa me puede escribir en el chat. O sea, pérdida de valor es, yo tengo una empresa que me costó 100, que esperaría vender por arriba de 100. O sea, nadie enfrenta una inversión pensando en que va a poner 100 y va a sacar 100, ni digamos sacar menos de 100. O sea, todos quieren que se aumente el valor de su inversión. Entonces, en este caso, ¿dónde puede venir el impacto? En un menor flujo o en un mayor riesgo, por lo tanto, un mayor retorno exigido, que fue lo que pasó en Guatemala. O sea, aquí tienen un doble impacto. O sea, el impacto es en flujos y que este es un estimado mío, pues habrá que ver cómo terminamos el año. Pero va a venir un impacto en flujos, pero al mismo tiempo viene un impacto también en riesgo país. Esta es más o menos la metodología que utilicé. Lo que hice fue algo muy sencillo. Es cuánto valdría una empresa promedio en Estados Unidos que vende $100 al año. Puse 100 por poner cualquier cosa. Podría haber puesto $100,000, $1,000,000. O sea, aquí es una empresa que en el 2019 en Estados Unidos vendió 100. Y aquí utilicé los márgenes promedio en Estados Unidos. Son márgenes reales. O sea, una empresa promedio en el 2019 en todas las industrias en Estados Unidos generó un margen bruto de 33%. Y después aquí los gastos también son datos reales de Estados Unidos 2019. Y entonces tal vez aquí el punto es una empresa que vende 100 en Estados Unidos en promedio. Estos son datos reales. En Estados Unidos sí hay datos. Una empresa que vende 100, su flujo es 8.45. O sea, el flujo de una empresa no es lo mismo que la venta. Tampoco es lo mismo que ganancia. O sea, por cada $100 que vende una empresa en Estados Unidos en promedio, genera un flujo de $8.45. ¿Sí? Después, en Guatemala no tenemos datos. Yo lo que hice en Guatemala fue asumir que también generaba 8.45. Alguien podría decir, no, hay que ser un poco más pesimistas. Eso es optimista porque no vamos a generar por el mismo dólar vendido el mismo flujo. Yo simplemente medí el impacto de riesgo país. Pero esto sería en Estados Unidos. Entonces, esto es pre-COVID en Estados Unidos. ¿Cuánto valdría una empresa que vende 100? No voy a entrar a este tema, pero eso es básicamente lo que acabamos de hacer, aunque pareciera que no. Es exactamente lo que hicimos en el Excel hace un momento. Esa empresa valdría 196. Y aquí es donde uno dice, bueno, entonces si una empresa que vende 100 vale 196, casi 200, quiere decir que una empresa en Estados Unidos vale el doble de lo que vende. ¿Sí? Y esa sería la conclusión. Sí, vale el doble de lo que vende. Entonces ahí diría, bueno, entonces ya entendí. Si mi empresa en Estados Unidos vende $30,000 al año, ¿vale como 60,000? Sí, una empresa promedio sí. Y entonces si mi empresa vende $400,000 al año, ¿vale 800,000? Sí. O sea, hay una relación que se puede calcular, así como el precio por metro cuadrado. Este es el precio por dólar vendido de una empresa. Son 196, que es más o menos 2 veces. Misma empresa operando en Guatemala, ¿sí? Pre-COVID. Mismo $100, 2019, mismo $100. En este caso, la empresa vale 107. Y esto es puro riesgo país, solo porque se exige un retorno exigido más alto. Entonces, en este caso, tienen que en lugar de valer $2 por dólar vendido, vale más o menos $1. Que sería como una aproximación en Guatemala, es una gran aproximación. Pero lo que estamos diciendo es,
En Guatemala, en promedio, las empresas valen lo que venden. O sea, si ustedes ven un Ok. restaurante en Guatemala que vende $150,000, vale más o menos $150,000. Estoy generalizando todas las industrias. ¿Sí? Pero para la mayoría de empresas hay sistemas de mercados, ¿verdad? Y las personas a veces piensan que son un problema para nosotros, pero, ¿cómo le dijera? Pero las personas que trabajan en una empresa, allí, las personas que venden materiales a las personas que prestan dinero, ¿verdad? Hagamos, el mundo, en el mundo hay sistemas distintos al libre del mercado y se crearon esos sistemas para eliminar cualquier problema que suponen las personas que hay en las empresas muchas veces. Sí, sí, entiendo su pregunta. Digamos, las empresas de alguna manera van entendiendo el negocio y tratan de implementar procesos, acciones que les permitan o vender más dinero o ganar más flujo. Y ese es el tema de una empresa. O sea, un tema de una empresa es si yo soy una empresa de construcción, ¿cómo soy una mejor empresa que mi competidor que está enfrente? ¿Cómo hago para que con los mismos activos yo vendo más o por cada dólar que vendo yo gano más? Y ese es el tema de ventaja competitiva. O sea, ¿qué hace que mi empresa sea mejor que la empresa que está enfrente? Ahora aquí estamos viendo un tema que tal vez es más abstracto y que pareciera que para algunos no tiene un impacto, pero lo tiene y es muy fuerte, que es, yo estoy operando en Guatemala, tratando de ser una empresa constructora mejor que esa otra empresa que también opera en Guatemala, viendo cómo vendo más que esa empresa, cómo le ofrezco algo más interesante a mis clientes que lo que está haciendo mi competidor que está enfrente mío, también en Guatemala. Y una vez que tengo mis ventas, estoy tratando de ser más eficiente, que es un poco lo que usted dice. Estoy tratando de ganar más dinero, controlar mis gastos, ser más eficiente en el manejo de recursos. Y me comparo con la empresa de enfrente y digo, bueno, yo estoy siendo mejor en términos de ventas, en términos de eficiencia, de uso de activos, generación de flujo. Y la otra empresa está tratando de hacer lo mismo. O sea, tratar de tener procesos más eficientes que los míos. Ahora, lo que tal vez pasa desapercibido, tal vez no para los financieros y los economistas, pero ese era un poco el enfoque del artículo. Es, lo que pasa desapercibido es que los dos estamos en Guatemala y que el contexto de estar en Guatemala nos impacta a los dos. Porque por muy bueno que sea él vendiendo o ganando dinero, o mi empresa vendiendo o ganando dinero, alguien diga, ¿saben qué? Paren un momento, ustedes están viendo entre ustedes dos. Pero se dieron cuenta que cada dólar que ustedes venden o ganan vale la mitad de lo que vende o gana un dólar una empresa similar en Estados Unidos. Esto nos afecta a los dos. Y el coronavirus hizo que todavía eso se ampliara más. O sea, decir, bueno, nosotros cómo podemos hacer para vender o ganar más. Es esto, la parte del juego empresarial es precisamente vender y ganar dinero con pocos activos o con menos activos que lo que lo hace la competencia. Pero aquí hay un juego un poco más macro, que es el riesgo país. Es ya que logré vender y ganar dinero y tal, y ser eficiente, y quiero salir a vender mi empresa, ¿por qué me pagan la mitad? Por eso les decía, es como que ustedes construyen una casa con todo su esfuerzo y tal, y yo construyo una casa, ustedes terminan y le dicen, solo le voy a contar una cosa, usted la construyó en una zona que el precio por metro cuadrado son $1,000 y la otra persona la construyó en un lugar donde pagan $2,000. Ustedes dicen, pero me habían dicho, mejor me voy a construir al otro lado. Y ese es Oh, el tema del riesgo país, ¿verdad? Aquí voy pero, a seguir viendo las preguntas. ¿Sí? ¿Sí, pero sí? también nosotros queremos empresas que que nos satisfechen a nosotros con nuestras necesidades, ¿verdad? Pero depende del lugar en que construyamos las empresas también, porque hay lugares altibajos de sectores financieros, ¿verdad? Y esto más que todo tiene una claridad de fracaso de los líderes de los sistemas de protección, ¿verdad? Que de los consumidores. Y para nosotros también va ahí. También necesitaremos de bancos, agencias de inversiones, pero queremos que nos funcionen bien, que nuestro dinero esté a salvo, que sean solventes en sus directivos y sus empleados antepongan nuestros intereses también en nuestras empresas, ¿no? Totalmente. Y vea que ese es como el juego micro o microeconómico. O sea, es cómo hago yo para entender mejor las necesidades de los clientes de lo que lo entiende mi competidor. ¿Cómo hago yo para ofrecer un producto que sea más atractivo a un mejor precio de lo que se le ofrece a mi competencia? ¿Cómo hago yo para ofrecer ese producto a mejor precio, atractivo, utilizando menos recursos que lo que hace mi competidor? Pero eventualmente, como les digo, aunque no lo veamos, los dos operamos en un lugar
que es Guatemala. Y que entonces alguien nos dice, bueno, ustedes ahí están muy bien y tal, pero ya se dieron cuenta que una vez que termine este juego y a ver quién va a ser más eficiente, lo que generen va a valer la mitad de lo que se genera, o sea, de lo que vale ese mismo dólar generado en Estados Unidos o generado en Chile. Ahorita les voy a enseñar el caso de Chile o otros países. Entonces, ¿qué es lo que determina esto? Obviamente hay consumidores que quieren mejores productos, pero para tener productos tiene que haber empresas que oferten esos productos. Y para poder haber empresas tiene que haber alguien que invierta en esa empresa. Entonces, si ustedes se van un poco más arriba y ven un inversionista que dice, bueno, yo quiero poner una fábrica de carros en Estados Unidos o en Guatemala, o en Chile, o en Perú, o en México. Y si eventualmente yo quisiera, porque ningún inversionista va a pensar distinto, yo quisiera que esa inversión aumente en valor. ¿Dónde es más probable que aumente en valor? ¿En Chile, en México, en Estados Unidos, en Guatemala? Es el tema del riesgo país. Entonces, de repente uno puede pensar y decir, bueno, es interesante que aquí no hayan fábricas de carros y sería interesante que hubieran fábricas de carros porque yo podría comprar carros más baratos. Y uno dice, pero ¿por qué nadie ha pensado en poner una fábrica de carros aquí? Es el tema del riesgo país. Cuenta que hay una primera decisión que es del empresario, del inversionista, es decir, voy a entrar a Guatemala. Si le dan a escoger y dice, bueno, es que Guatemala, si es como decir, bueno, usted tiene ahí un campo que es toda la ciudad de Guatemala. ¿Dónde quiere construir una casa si le cuesta más o menos lo mismo? Diría, ¿dónde la puedo vender más cara? Y entonces, si hay un sector en Guatemala que diga, pero ¿por qué aquí nadie construye casas? Sería interesante que hubieran casas. Bueno, es que cualquier metro cuadrado construido ahí vale la mitad que cualquier metro cuadrado construido en otro lado. Entonces, esto es un poco más macro, es el enfoque que estoy teniendo yo aquí. Es como famoso ceteris paribus de los economistas, es a mismas condiciones de venta, ¿dónde vale más ese dólar vendido? Y esto es pre-COVID. Vean que por eso les decía que ya estábamos mal. ¿Qué pasa con el COVID? Esto, dólar vendido, que valía 107, y que hay algunas preguntas, digamos, sí, efectivamente, esto es lo que se llama Enterprise Value Sales. Digamos, el price sales sería el precio de las acciones. Aquí asumí que las empresas no tenían deuda, era mucho más sencillo. Para no meter el otro factor que alguien diga, bueno, pero es que las empresas tienen más deuda aquí o allá. Este es el valor de los activos por cada dólar vendido. Entonces, Guatemala, ya estábamos mal, estábamos a la mitad. Y después del coronavirus, ese 107 baja a 68. En el caso de Estados Unidos, lo tengo en el artículo, es interesante porque este artículo fue hace como 2 meses, más o menos. Y en Estados Unidos yo veía que la caída en valor era casi cero. Y hoy la bolsa pegó máximos históricos. O sea, en el caso de Estados Unidos, uno dice, pero ¿cómo puede ser que el valor caiga cero, aún con ventas? Porque yo tengo simulado en Estados Unidos, al igual que en Guatemala, una caída de 30% en ventas en el primer año y una recuperación de algo de las ventas perdidas, pero hasta el 2022 un nivel similar al 2019. ¿Por qué Estados Unidos genera el mismo valor aún con la caída en ventas? Porque cayó el costo capital. Estados Unidos cayó el costo capital porque cayeron las tasas en general. Entonces, ¿cuál es mi conclusión aquí? A Estados Unidos no le pasó nada. O sea, a Estados Unidos no le pasó nada. Estados Unidos era ese joven que hacía ejercicio todos los días, que 3 semanas después se dio cuenta que ya tenía coronavirus porque se hizo una prueba de inmunidad y dijo, pero a mí ni siquiera me dolió la cabeza, o sea, ni siquiera la garganta me dolió. Eso es Estados Unidos, no le pasó nada. O sea, en términos de valor de la empresa. Obviamente caen las ventas, hay enfermos. Yo estoy viendo un punto de vista de valor de las empresas. Y como les digo, hace 2 meses y medio que hice el artículo, yo estimaba que Estados Unidos no iba a pasar nada en valor de las empresas, aún con una caída en ventas. O sea, a un contagiado no le pasó nada. A nosotros es lo que dicen, ¿verdad? Estornuda China, estornuda Estados Unidos y a nosotros nos da pulmonía. Eso se decía desde antes del coronavirus, irónicamente. A nosotros esto sí nos pegó durísimo a las empresas. Y esto no solo es empresas, es cualquier activo en Guatemala. Si ustedes tienen un apartamento, se ahorraron todos los papás de ustedes, ahorraron para comprar un local comercial, también vale menos ahorita. ¿Sí? Quiero ver qué más tienen aquí. Ahí me pueden poner cualquier pregunta. Estoy leyendo las preguntas también en el chat. Sí, si tiene varias, hay que una pregunta de Kelly, ¿qué pasa si tiene presente en varios países? Habría que ponderar el riesgo país. Habría que ponderar el riesgo país. William, con tasas distintas, sí. Sí. De hecho, el WAC, aquí lo que está impactando es el WAC, básicamente. Bueno, en este caso ya con COVID también impacta el flujo. Pero en el caso de Guatemala, la diferencia entre 196 aquí y 107 es básicamente el WAC,
porque está ajustado a riesgo país. Esa es básicamente la diferencia, porque son los mismos $100 vendidos. Y en el caso de Centroamérica, que es lo que pregunta Kelly, habría que hacer una ponderación de riesgos países. Y aquí Héctor dice, bueno, ¿y no podría ser una oportunidad para los fondos extranjeros que puedan comprar empresas a precios rebajados? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaría un fondo si lo ven desde el punto de vista de un inversionista? Comprar una empresa que vaya a subir de precio. Ahora, ¿qué significa que va a subir de precio? Ceteris paribus, solo riesgo país. Que cuando la compre, el riesgo país tiene cierto nivel y que cuando la venda tiene menos riesgo país. O sea, no es simplemente comprarla donde exista menos riesgo país. La pregunta es, ¿cómo está el riesgo país cuando la compré? ¿Y cómo va a estar el riesgo país cuando la vendo? Entonces, un inversionista diría, bueno, si ahorita está golpeado el riesgo país en Guatemala, pero lo que se esperaría por los nuevos préstamos que tomaron en el gobierno, por tal cosa, incertidumbre política, creo que el riesgo país va a subir, la va a vender todavía más barata. O sea, los inversionistas entran donde hay expectativa de que mejore el riesgo país. ¿Y qué está relacionado con riesgo país? Libertad económica, que es un poco, ya voy a ir casi cerrando, pero vean aquí varios países, tenían Estados Unidos, aquí lo tengo por ventas o por EBITDA, EBITDA es también muy utilizado. En Estados Unidos valía cada dólar vendido 1.96. ¿Cuál es el país que puede vender más caro sus flujos? Chile, a 1.26. Ahora, cuando Chile ve contra Estados Unidos, dice, bueno, todavía hay trecho que recorrer. Pero vean Argentina. Argentina valía 70 centavos por cada dólar vendido. O sea, Argentina, si lo comparan con Guatemala, era 30% más barata las empresas en Argentina, acá. Entonces, ahí voy a atar con la pregunta esta de, ¿no hubiera sido un buen momento para entrar en Argentina que todo estaba barato? Algunos dijeron, este es el momento de entrar a Argentina. ¿Qué le pasó a Argentina? Ahora vale 32 centavos. La mitad, la mitad. Ahora alguien diría, bueno, no es un buen momento entrar ahorita que valen 32 centavos. Esa es la pregunta del millón. Porque Argentina todavía puede deteriorar más el riesgo país. Y esto podría llegar a 15 centavos. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si Argentina avanza hacia contextos de mayor libertad económica? ¿Podría valer 70 centavos otra vez? Sí. Pero entonces ahí es donde es toda la incertidumbre del caso. Entonces la pregunta es, ¿invierten ahorita acá pensando que va a valer 70 centavos en un año? Probablemente es una buena decisión. Pero alguien diría, pero así estaba Venezuela antes de que cayera tanto, entonces también podría estar a 15 centavos. Eso es lo que uno no sabe. O sea, aquí el tema es que tenemos que estar vigilantes del riesgo país y los índices de libertad económica. ¿Verdad? Aquí vean, esto es lo que les decía. ¿Cuánto vale un dólar generado en diferentes contextos de libertad económica? Aquí lo que estoy haciendo es este índice de libertad económica acá. Esta gráfica lo que dice es, a menor libertad económica, menor valor de las empresas, por el mismo dólar vendido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero, como bien decían ustedes, tratar de satisfacer mejor al cliente, tratar de ofrecerle un mejor producto, tratar de ser más eficientes. Sí, eso es el día a día de toda empresa. Pero además, como país, tratar de avanzar en bajar el riesgo país, tratar de avanzar a conceptos de mayor, contextos de mayor libertad económica, porque eso lo que va a hacer es, sea yo ineficiente, muy eficiente, todo va a valer más en Guatemala, para todas las empresas, para todos los activos en Guatemala, no necesariamente empresas, para empresas grandes, para pequeños emprendedores. O sea, aquí cuando yo digo una empresa, estoy hablando de una empresa gigante, pero también de una persona que tiene una empresa que vende $50 al día y es una pequeña empresa o microempresa. Y déjenme ver aquí. Quiero dejar un tiempo para preguntas. Sí, digamos, hoy reportaron el tema de creación de empleo de Estados Unidos y Estados Unidos aparentemente está saliendo más rápido del problema de lo que se esperaba. Pero por otro lado también hay una intervención de 4 trillones de dólares, 2 trillones de la Reserva Federal y 2 trillones del gobierno central, que algunos dicen que eso levanta a cualquier muerto, ¿verdad? Entonces también, o sea, sí, aquí lo que se está viendo en Estados Unidos es la economía todavía está mal, claramente está mal, pero todos lo que dicen es, bueno, si esto se empeora, viene más ayuda, pero la pregunta del millón es, ustedes han escuchado a Vernon Smith, él tiene un artículo donde dice, bueno, la pregunta es, ¿qué nos va a generar toda esta intervención
masiva, porque realmente es masiva a tasas nunca antes vistas de todos los países o la mayoría de los países al mismo tiempo. O sea, cómo eso va a distorsionar los precios relativos, lo que ustedes han visto en sus cursos de economía, o lo verán los que están pensando entrar en la UFM. O sea, cómo toda esta intervención genera además distorsiones de los precios. Y quiero ver, aquí hay otra pregunta de Kelly. Ahorita si quieren ya estoy abriendo a preguntas, ¿verdad? No, por el tiempo no quiero avanzar mucho. Esta es la página en Escuela de Negocios. De hecho, en la página de Escuela de Negocios, se los voy a poner ahorita en el chat. Ustedes pueden jugar, se los voy a mostrar aquí. O sea, ahí está el artículo, pero también esta es la página. Voy a poner ahí en el chat ahorita. Entonces aquí tienen varios recursos. Primero está el artículo. Después tienen, ahí se los pongo. O sea, tienen el artículo. También pueden jugar un poco ahí con los números. Esto está pensado para que pueda entrar un empresario en Guatemala y decir, bueno, yo quiero ver cuál sería el impacto en mi empresa. Entonces pueden seleccionar, por ejemplo, industria de bebidas. Aquí les carga lo que serían márgenes típicos, utilización de activos, días de cobro, inventario, pago, CAPEX, que es inversión en activos. Aquí les carga el porcentaje de la industria de bebidas en Estados Unidos 2019. Y ustedes dicen, bueno, si hubiese sido una industria de bebidas, ¿cómo se vería en Guatemala? Una caída de 26% en el valor de la empresa, una caída de 80% en flujos, utilizando los datos de Estados Unidos, solo caída en ventas. Pero también, esta tal vez es la parte que les pueda llamar la atención, ustedes pueden decir, no, yo en mi industria de bebidas no tengo estos márgenes. Pues mi costo de ventas no es 43, sino que el mío es 38, estoy mejor en Estados Unidos. Y mis gastos no son 35, eso es muy eficiente y tengo los gastos en 32. Ahora, los días de inventario, tenía antes del coronavirus, tenía 15 días de inventario y ahora tengo, no sé, 27 días de inventario. O sea, pueden cambiar incluso el pre-coronavirus para la empresa de ustedes. Voy a poner, por ejemplo, aquí el costo de ventas en 38. Supongamos que ustedes dicen, no, me subió un poco el costo de ventas a 39. Entonces aquí están 39. Los gastos eran, no sé, 29 y ahora son 32. Pueden cambiar lo que quieran. Y aquí les hace los cálculos. ¿Sí? Esta sería una empresa, como es más eficiente, no tiene un impacto de 80% caída en flujos, 67, nada más, entre comillas. Pero entonces esta página ustedes lo pueden jugar cuando quieran. También estamos desarrollando un proyecto donde queremos medir para diferentes empresas el impacto, porque en Guatemala no hay mucha información. Entonces sí quisiéramos medir este impacto. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Vamos a ver, aquí hay una pregunta de William. Un impacto además del WAC. Sí, digamos exactamente. La pregunta es si el riesgo país, como se mide desde el punto de vista financiero, incorpora también temas inflacionarios. Yo lo que hice aquí es tratar de enfocarme más que todo en riesgo país. Por lo tanto, los flujos los tengo dolarizados. Si hubiese una expectativa de inflación en quetzales, dado esta independencia que lastimosamente se rompió entre el Banco de Guatemala y el gobierno central, no se sabe por cuánto tiempo se dejó abierta esa ventana, más los préstamos que está incurriendo el gobierno. Entonces alguien podría decir, bueno, esto va a poner una presión inflacionaria en el quetzal y podría haber una devaluación del quetzal. Ese es otro componente que no está en esto. Yo no quise meter ese componente, yo puse riesgo país dolarizado. Pero efectivamente, aquí puede haber algo adicional que si proyectamos los flujos en quetzales, podría haber un riesgo adicional por expectativas de inflación y devaluación de la moneda. Sí, buena pregunta, William. Sí, buena pregunta, Kelly. Digamos, hay un sitio, ahí les puedo mandar después unos enlaces, pero digamos, hay unas estadísticas de lo que se está vendiendo en Estados Unidos. Déjenme, yo creo que tengo, bueno, tal vez se los voy a poner después. Pero digamos, lo que más está vendiendo, o sea, en Estados Unidos, las ventas de retail
Digamos, en abril cayeron 14% más o menos las ventas de retail. En mayo cayeron otro 10.8%. En junio cayeron como un 4% y ahora la expectativa es que en julio suban probablemente. Pero eso es como el integrado de las ventas de retail. En Estados Unidos hay datos de todo lo que uno se puede imaginar. Pero ya cuando ustedes analizan producto por producto, digamos, hay un producto que probablemente no sé si alguien se imagina. El primer producto que más subió vendido en Estados Unidos, subió 700.15%, son productos de limpieza, de manos, de casa, guantes, todo ese tipo de cosas que es lógico. Ahora, el segundo producto más vendido en línea, no sé si alguien quiere adivinar cuál es, subió 622% en ventas. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Que no todo está mal. Walmart subió 9.7% las ventas en el mes de abril en Estados Unidos. Y algunos creen que va a ser el mejor año de Walmart en los últimos 10 años. O sea, hay empresas que están vendiendo más, precisamente porque venden productos asociados con primera necesidad. ¿Cuál creen que es el segundo producto? Amazon, ¿sí? 178.000 millones creo que vale hoy Jeff Bezos. El segundo producto más vendido fueron máquinas de hacer pan. O sea, ¿qué están comprando las personas? Cosas para cocinar en su casa, para darse un gusto en su casa. Se acabó la levadura en Estados Unidos. Hubo semanas donde no había harina en Estados Unidos. En Guatemala también. O sea, temas que tengan que ver con cocina, productos también muy vendidos que están vendiendo el doble o el triple. Máquinas para hacer ejercicio en casa, pesas para hacer ejercicio. O sea, hay cosas que se están vendiendo y cosas, obviamente, en esas gráficas, les puedo compartir esas gráficas, las caídas más fuertes están en valijas para cosas que tienen que ver con viajes, hoteles, obviamente, temas de turismo. O sea, esto pega asimétrico, pero aquí estoy tratando de medir, porque ese es el tema acá. Digamos, no es lo mismo si ustedes tienen una empresa de bebidas. Voy a volver a calcular esto aquí. Entonces, bueno, una empresa de bebidas que si tienen una empresa de calzado. ¿Sí? O que si tienen una empresa, y estos son datos de Estados Unidos, pero pueden meter educación. Así como hay altas, hay bajas, profe. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, en promedio, en general, el impacto de valor de las empresas en Estados Unidos, según lo calculé en el momento del artículo, y hoy básicamente se confirmó, es Estados Unidos no le pasó nada en valor de las empresas a este momento. O sea, aquí, este es un juego dinámico. O sea, la pregunta es, con todo lo que Estados Unidos, estos 4 trillones de dólares, toda la intervención, tal, ¿cómo puede cambiar el riesgo país de Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón también. Sí, efectivamente, Luis. Aquí el tema es, yo estaba viendo un enfoque macro, pero esto hay que hacerlo para cada empresa, con todo el detalle. Digamos, una de las cuestiones complicadas en Latinoamérica es cadena de suministro. Entonces, hay empresas que, irónicamente, aunque están vendiendo menos, tienen que tener el doble de inventario de lo que tenían el año pasado, porque no pueden confiar en un suministro tan ágil como lo tenían el año pasado. O sea, cada empresa le está afectando de una manera distinta. Hay empresas endeudadas, otras más endeudadas que tal, empresas endeudadas a tasa variable, otras a tasa fija. O sea, cada empresa es un mundo. Aquí efectivamente lo estoy viendo más como temas países y esto es lo que quisiéramos hacer con esta página, empezar a medir empresa por empresa. O sea, las que quieran participar en el estudio, decir, bueno, ¿a usted cómo le afectó o cómo le benefició? Porque pueden haber empresas que están vendiendo más que antes. Eh, esa pregunta, William, digamos, yo en el caso de acciones, hoy por hoy no tengo una postura clara. Con Carlos hemos platicado un poco esto. Yo decía, bueno, no me extrañaría volver a ver máximos históricos. Digamos, no me extrañaría un escenario donde la bolsa se caiga 20% en 5 meses, pero tampoco me extrañaría que suba 20%, 30% en 5 meses. Las acciones creo que hoy, precisamente por toda la intervención en los mercados, es muy complejo y ese es el tema de cuando hay una distorsión en el sistema de precios, que hay inversionistas que pueden tomar una decisión porque se ve barato, se ve un momento y después cuando se quita toda esta distorsión se dan cuenta que no estaba barato y que no fue una buena inversión. Ahora, ¿cómo quitar la distorsión? Esa es la parte difícil. Si se pudiese quitar la distorsión, no habría tanto problema en la intervención en los mercados. Pero precisamente como se distorsionan los precios relativos, no es que todos los precios caigan igual y otros suban todos igual.
sino que unos suben, otros bajan y hay una distorsión en precios relativos. Por eso es que hay una mala asignación de recursos. Y en el caso de las acciones es muy difícil porque, digamos, el precedente que tenemos aquí es la crisis del 2008, donde de marzo al 2009 a diciembre del 2019 ha sido la época de mayor aumento en precios de las acciones en toda la historia de la Bolsa de Estados Unidos desde 1792. Y eso algunos lo asocian con el nivel de intervención que se tuvo en la crisis financiera. Esa intervención hoy por hoy es al menos el doble, si no es que más. Y entonces algunos dicen, bueno, extrapolando eso, probablemente tengamos un aumento de 50% en precios de las acciones. Pero es precisamente el tema. O sea, tomar decisiones de inversión son muy difíciles. Pero en términos de precios relativos distorsionados es todavía más complejo.